Conexión Dispersa, la radio donde converge lo diferente y lo diverso. Oyentes de Discrepo. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio donde exploraremos las complejidades de problemas sociales desde perspectivas diversas y a veces contradictorias. Queremos que Discrepo sea una experiencia que mezcle la diversión con la reflexión, el entretenimiento con la información y, por supuesto, que haya un toque de sorpresa. Karina Malpica, politóloga, psicóloga y psiconauta, es la anfitriona de Discrepo. Psychedelic Saturday. En este segundo episodio, continuaremos nuestra investigación acerca del fentanilo. Fentanilo. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a un episodio más de Discrepo, donde las opiniones pueden colisionar, pero siempre con argumentos. Exactamente, Karina. Estamos aquí para desafiar ideas preconcebidas y discutir. Pues hoy tenemos el honor de tener con nosotros a dos invitadas muy especiales. Fentanilo. En primer lugar, tendremos a la maestra en psicología Almadelia Díaz Juárez, quien trabajó como consultora en la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas y actualmente se desempeña como subdirectora del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones de la CONASAMA, Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, lo que antes era CONADIC. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Y nuestra segunda invitada es Electra, una valiente psiconauta, que nos hablará de su experiencia personal con el fentanilo. Ella pasó por una fase de consumo problemático de opiáceos y ahora ha encontrado una alternativa en el Kratom. Bienvenida, Electra. Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, pues ahora que sabemos quién es quién, vamos a adentrarnos en la discusión, Eros. ¿Quieres comenzar con la primera pregunta? Por supuesto, comencemos. Maestra Díaz Juárez, ¿podría explicarnos qué es exactamente el fentanilo y por qué es tan relevante en el contexto de las adicciones? Sí, claro, muchas gracias por la invitación. Bueno, el fentanilo es un opioide sintético, es una sustancia bueno, puede producir sobre todo efectos de relajación, de sedación, de analgesia, aunque muchas veces las personas que la llegan a consumir pues reportan como un estado de éxtasis, ¿no? Pero en realidad, pues bueno, los efectos van más de la mano de la relajación, de la sedación, se experimenta cierta euforia y otra serie de cambios a nivel corporal, ¿no? Ya entre los efectos desagradables que pueden acompañar un episodio de consumo, pues van desde las náuseas, el vómito, hasta algunos otros, pues más importantes para la salud de la persona, como todos aquellos que están relacionados con la depresión del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, por eso se experimenta analgesia, sedación y ya con dosis más altas, pues se pueden experimentar pues una depresión respiratoria importante, que es lo que conlleva mucho del riesgo del uso de esta sustancia, además de todo lo que implica usar una sustancia por vía inyectada, ¿no? Y bueno, pues tenemos muchas discusiones en estos momentos en el país de si estamos o no ante una emergencia debido al consumo no médico del fentanilo. Entonces, pues queremos preguntarle si esto es verdad o es una exageración. Pues mira, nosotros, o bueno, en realidad el consumo de sustancias tiene distintas formas en las que se puede monitorear, ¿no?
nosotros hablamos o podemos hablar del consumo de la población en general y ver cuántas personas están consumiendo a partir de encuestas de hogares que realizamos, ¿no? En realidad, nuestros datos respecto a esos estudios están un poco atrasados. El último ejercicio se hizo en 2016. Entonces, actualmente no tenemos, digamos, un dato que nos hable del consumo en población general. Actualmente desde la CONASAMA se realiza una encuesta para actualizar esos datos. Sin embargo, al momento no contamos con ellos, pero lo que sí tenemos son registros de la demanda de atención de personas que acuden a la Red Nacional de Información sobre Drogas, que coordina el Observatorio Mexicano de Drogas. Esta red está conformada por centros muy específicos donde pues se hacen justamente la recabación de la información de cómo están consumiendo las personas o qué están consumiendo. Y en 2022 nosotros registramos 333 casos de consumo posible de fentanilo, y digo posible porque a estas unidades las personas acuden y dicen, bueno, yo consumí fentanilo, pero en realidad no se confirma ese consumo con alguna prueba química, ¿no? Entonces, en realidad nosotros sí hemos visto una tendencia creciente del consumo de fentanilos. Sin embargo, yo consideraría que no existen los criterios para decir que nos encontramos en una emergencia por consumo de fentanilo, ¿no? Es cierto que sí hay casos, pero están focalizados. Nosotros los hemos identificado sobre todo en el norte del país. Sí hay registros también en otras zonas como el centro, el sur, occidente, etcétera, pero la mayoría están concentradas en el norte. Entonces, yo consideraría que no están presentes esos criterios para decir que nos encontramos en una emergencia, ¿no? Es esa la realidad. Maestra, ¿existen estadísticas confiables acerca del uso no médico del fentanilo y sobre todo hay muertes atribuidas a este tipo de consumo? Mira, desde el observatorio, lo que te podría decir que la información que nosotros recabamos en cuanto a la demanda de tratamiento es un indicador confiable con elementos que sí podemos tomar como confiables y válidos acerca del consumo de esta sustancia, ¿no? Que es justo lo que les mencionaba, que en 2022 nosotros registramos 333 casos del consumo de esta sustancia y encontramos sobre todo que se encuentran focalizados en estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, ¿no? Son los estados donde nosotros pudimos identificar más casos de demanda de tratamiento. Lo subrayo porque es la población que acude a tratamiento, ¿no? Estos estudios donde podemos generalizar a toda la población mexicana, pues no están ahora actualizados, como ya les mencionaba, pero bueno, ese es un indicador, yo creo que nos da bastante luz acerca de cómo se puede estar manifestando el fenómeno. Y en cuanto a las defunciones, desde el observatorio nosotros retomamos la información de la Dirección General de Información en Salud, la de GIS, donde ellos tienen información abierta acerca de las defunciones relacionadas con el consumo de sustancias. Hasta el año pasado estaban englobadas en una categoría de opioides, donde podría estar el fentanilo, la morfina, la heroína, una serie de sustancias. Pero bueno, recientemente ya también se ha estado actualizando esos códigos para poder identificar el consumo de fentanilo, y justamente nosotros ahora nos encontramos actualizando esos datos sobre defunciones para poder dar ya un dato más preciso acerca de lo que puede estar ocurriendo con esta sustancia, ¿no? Y bueno, pues también se ha hablado mucho sobre adulteraciones, ¿no? De otras sustancias de venta ilegal, como fentanilo. Y pues de hecho justo ese es el tema que dio pie a esta propuesta de Eros para que investigáramos este tema a fondo. Entonces, ¿qué nos puede decir al respecto? Pues mira, la realidad es que sí hay investigaciones recientes que apuntan y registros de datos a nivel institucional que apuntan a que sí hay adulteración de otras sustancias con fentanilo, sobre todo las metanfetaminas. Eh, sí hay registros de adulteración, repito, con el fentanilo, y eso, pues, la verdad es que sí es importante, ¿no? Y es algo en lo que tenemos que profundizar para testear las sustancias, ¿no? Para poder identificar la posible adulteración y generar alertas que puedan contribuir a la salud de los usuarios, ¿no? Esas sustancias se consumen, y desde la CONASAMA lo que queremos también es profundizar en ese trabajo de identificación de sustancias adulteradas o posiblemente adulteradas
para difundir la información en la población en la que se detecte eso, pero sí, sí hay investigaciones recientes que apuntan a que la adulteración se está dando. Y bueno, el hecho de que esté presente la adulteración pues implica un riesgo importante para los usuarios que pues, la verdad es que, o sea, se consume la sustancia y no se detienen a ver pues qué contiene. En realidad eso no ocurre, pero hay programas, por ejemplo, que realizan análisis de sustancias, por ejemplo, en festivales, analizan las sustancias y bueno, ahí están abiertos a que la persona que lleva una sustancia pues, pueda analizarla y eso ha dado también información relevante respecto al tema de la adulteración. Esta es información que está reportada en artículos científicos que se ha formalizado y que bueno, que ahí está para como una evidencia de que bueno, sí, sí se puede estar dando esta situación. Sí, no, muchas gracias, maestra. Justamente esta inquietud que tenemos acá en Mindsurf y en Discrepo surge de esta idea, de este artículo de investigación Ah, y de ahí se derivaron varias notas periodísticas al respecto. sí, Entonces, bueno, nosotros nos hemos dado a la tarea de estar investigando profundamente sobre los métodos y bueno, nos hemos encontrado con que algunos de los métodos utilizados, como son las tiras, pueden tener algunas dificultades para analizar ciertas sustancias. Entonces, esa es nuestra inquietud al respecto de conocer la información. Sí, porque justo nos llegó también un paper y en ese paper decía que dan muchos falsos negativos estas tiras ujú, porque se debe de utilizar una cantidad demasiado pequeña que es muy difícil medirla en el contexto de un festival, ¿no? Entonces, justo mañana vamos a hacer otro episodio de Discrepo donde haremos en vivo unas pruebas con las tiras y veremos esto cómo está, ¿no? Porque, pues sí, justo nosotros trabajamos mucho con consumidores y hay esta tensión de qué tal si todo ahora ya tiene fentanilo y qué me puede pasar, ¿no? Y en parte se debe pues precisamente a este artículo, bueno, primero al paper y después al artículo, pero ujú. también están ahora pues justo saliendo estos que contradicen esa información y por eso es que mejor acudimos a las fuentes. Y pues justo también en ese entorno yo quisiera preguntarle cuándo tendremos ya estas encuestas, los resultados de las encuestas que nos dicen que están haciendo. Sí, sí. Bueno, antes de comentar lo de la encuesta, en este artículo al que hacíamos referencia, bueno, nosotros no colaboramos en ese artículo en realidad, pero bueno, es un artículo que se ha difundido, que está abierto a la revisión de todos. Y sí, y esas tiras, bueno, como muchas de las pruebas, análisis, etcétera, pues tienen un margen de sensibilidad, ¿no? Y de posible error que bueno, ya para hacer pruebas más finas se requieren otros procedimientos que nos pudieran dar más luz al respecto. Y en eso nosotros desde acá pues hemos impulsado también el trabajo colaborativo para poder incentivar el hecho de que se trabaje esa parte, pero sí, pues ahí está pendiente eso. En relación con la encuesta que estamos realizando, ahorita nos encontramos en el levantamiento y esperamos que para la primera mitad de este año podamos ya tener resultados preliminares. Ahorita nos encontramos justo en el levantamiento de la encuesta y no podemos todavía contar con información, pero esperamos que en la primera mitad del año ya podamos tener alguna información preliminar. Ah, perfecto, pues entonces ahí a la mitad del año le volvemos a entrevistar para que nos Claro, diga, nos hace favor, qué ha pasado con claro que esto en sí. realidad. Muchas gracias. Eros, ¿tienes alguna otra pregunta? No, está claro por el momento. Muchas gracias, maestra, por su intervención y por darnos su tiempo. Es muy valioso conocer esta información directo desde organismos gubernamentales que trabajan estos temas. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Estoy a la orden. Gracias. Y bueno, sí, también una última pregunta que yo tendría sería, ¿dónde podríamos hacer este testeo de sustancias si alguien sospecha que puede ser que lo que pretenda consumir tiene algún adulterante? ¿Tiene usted alguna información de dónde se podría hacer
un testeo de esta forma? Por ahora nosotros no colaboramos en la realización de esos análisis, ¿no? Nosotros estamos impulsándolo como una necesidad que se requiere, pero por el momento no podría darle esa información. Nosotros desde acá no contamos con esas alternativas por ahora. Muy bien, muchas gracias. Y ahora pues les presentamos a nuestra segunda invitada. Bienvenida, Electra. Electra, nos gustaría mucho escuchar tu experiencia personal. ¿Qué te llevó a probar el fentanilo y cómo fue esa experiencia para ti? Pues a mí lo que me llevó a probar el fentanilo es una carrera psiconáutica que llevo a cabo desde hace ya varios años. Hasta la fecha llevo un total de 108 sustancias y las cuales he ido contabilizando, analizando sus efectos corporales, visuales, auditivos, interpersonales, intrapersonales y místicos de cada una, ¿no? Y tenía un compromiso de probarlo por una ocasión, y de llevar a cabo una cultura del uso esporádico y de conciencia de la sobriedad mientras se lleva a cabo esa carrera psiconáutica. Sin embargo, obviamente estos ideales se han desviado con sustancias, con cierto tipo de sustancias, ¿no? Un grupo de sustancias que me hizo desviarme completamente del ideal de uso esporádico y de investigación, y de análisis psiconáutico de las sustancias, pues fue el fentanilo, ¿no? Más que el fentanilo, perdón, los opiáceos, ¿no? Y toda esta familia de sustancias. Entonces, realmente eso es lo que me lleva a probarlo, ¿no? Muy bien. Electra, en muchas ocasiones escuchamos, incluso en las campañas antidrogas y pues sobre todo también en el ambiente de consumo y no consumo, se oye esta idea de que los opiáceos en general, pero ahora que está de moda hablar de fentanilo, te engancha, que esa es la palabra, o te hace adicto, por decirlo así, desde la primera vez que se consume. ¿Te sucedió esto? No, realmente eso es falso. Yo creo que más que nada es la desinformación y al mismo tiempo también la falta de conciencia social al respecto, ¿no? Y de conciencia plena acerca de lo que significa consumir estas sustancias. Lamentablemente nos lo dejan por encimita, nada más nos dicen que es malo por la radio, pero realmente eso no, al menos a mí, no me sirvió de absolutamente nada para haberme concientizado de no caer en una espiral de consumo en el cual mi voluntad se me fue, en el cual por un momento, por varios consumos, realmente no me hice dependiente y eso es realmente lo que me hizo continuar, ¿no? O sea, realmente el darme cuenta que era falso, el que desde el primer consumo te haces adicto, pues realmente por eso fue que decidí continuar, ¿no? Y esto refleja el que no nos hablan la realidad del fentanilo, ¿no? Porque una vez que el adolescente, el usuario de sustancias ve que es falsa la idea del primer consumo, pues le sigues, te confías, ¿no? Eso realmente me parece que es una idea muy peligrosa, la de que te enganchas al primer consumo, porque pues realmente las personas se enganchan a través de aspectos contextuales, pero también farmacológicamente, farmacodinámicamente, podríamos decir que es falso que se hace una dependencia farmacológica desde el primer consumo, ¿no? Y también anecdóticamente, si escuchamos a los dependientes, a los adictos, a los opiáceos, podemos darnos cuenta que la mayoría de nosotros siguió una espiral de sucesos problemáticos en la vida, ¿no? Y también de que hubo un punto de repente uso diario, ¿no? Entonces me parece que sí es una espiral en la que de repente encuentras pretextos para tal vez hacerlo otra vez y encuentras otro pretexto para volverlo a hacer hasta que de repente yo digo que son traicioneros los opiáceos porque de repente ya estás haciéndolo diario y ni siquiera te das cuenta en qué momento lo decides, ¿sabes? O sea,
ese es un gran problema de la idea de que te enganchas a la primera vez, para mi punto de vista. Entonces, bueno, pues justo esa es la segunda pregunta que tenemos para ti. ¿Tú realmente tuviste en alguna época de tu vida un consumo problemático con opiáceos? ¿Nos puedes contar cómo se desarrolló esto? Sí, sí, realmente mi madre se enferma de cáncer, este, empiezo a tener situaciones en las cuales no se me aceptaban en la UNAM y no me aceptaban en la universidad, y empiezo a tener un momento de acumulación de problemas de diferentes tipos. Entonces, pues yo, antes de que pasara esto y antes de que había una estabilidad mayor, entonces pues yo realmente sí estaba probando los opiáceos, y ahora sí que tanto los semisintéticos como los sintéticos, oxicodona, hidrocodona, oxotridesmetiltramadol, tramadol, morfina, estaba probando de todo, ¿no? Realmente. Pero el que estos sucesos negativos hayan ocurrido en esta época de experimentación, porque realmente es la combinación de circunstancias, pues la que me hizo de repente renunciar a probar cada opiáceo una o dos veces a lo mucho para anotar en mi bitácora qué se sentían, y empecé a encontrar pretextos por primera vez de salir de mi intención original, ¿no? ¿Por qué? Pues porque empecé a querer una analgesia de los problemas que me estaban ocurriendo, ¿no? Y realmente los opiáceos no solamente me daban analgesia, me hacían sentir que se orgasmeaba todo mi cuerpo, ¿no? O sea, ni siquiera era que, que me ayudaba a inhibir mis emociones ante mis problemas, sino que también me hacían sentir un orgasmo corporal, y cada uno a su manera, ¿no? O sea, la hidrocodona eran como bochornos placenteros, la morfina era más como un aspecto de tensión muscular, ¿no? Y de orgasmo muscular. Entonces sí, sí era una situación en la cual el servicio que me daban no solamente inhibía mis emociones, sino que las hacía que todo fuera placer, todo, ¿no? Entonces realmente, pues cómo no encontrar pretextos para consumirlo en un momento en el cual parecía que mi mundo se me caía encima. Entonces, sí es por eso que caigo en ese espiral de consumo de opiáceos y de repente ceder a la experimentación, y también empezar a buscar el opiáceo más barato. Y es que el fentanilo realmente solo lo probé dos veces, nada más, ¿no? Realmente al final con lo que acabo enganchada y acabo dependiente farmacológicamente, y con una abstinencia de estas que te quieres matar, que te quieres morir, es con el tramadol. El tramadol es lo que acaba siendo lo más fuerte para mí, lo que acaba destruyéndome para mi punto de vista mucho más que que el fentanilo lo hizo. El, aquí es el tramador, el opiáceo más barato y más accesible, y en Estados Unidos y en otros países es el fentanilo, ¿no? A mí me parece que estamos bien usando de chivo expiatorio al fentanilo, cuando realmente se invisibilizan a la gran problemática de lo que significa el opiáceo más barato del lugar que sea, ¿no? De lo que significa de que debemos protegernos no del fentanilo, no del tramadol, sino del opioide más accesible de la localidad del mundo de la que se trate, en la que estemos, no importa cuál, ¿no? Entonces, realmente sí, sí, esto es lo que puedo decir acerca de mi dependencia a los opiáceos, y puedo decir que la abstinencia es algo que de verdad se te calambra todo el cuerpo, vomitas bilis, o sea, ni siquiera puedes tragar ni un pedazo de pan, tienes tu esófago, tu boca toda quemada por tanta bilis que estás echando, no duermes por muchos días, o sea, de verdad que es algo desgarrador vivir una abstinencia de opiáceos, es algo que de verdad también psicológicamente te estás viendo como una
adicta a los opioides. Entonces también vivir esas abstinencias también significa un proceso de autoestima muy feo, muy desagradable, ¿no? Y de autopercepción, o sea, tocas fondo, ¿no? Tocas fondo de alguna manera cuando te encuentras en ese estado de abstinencia de los opioides, la verdad. Entonces, lo que puedo decir de mi dependencia, ¿no? Que afortunadamente, pues, encontré maneras de poder salir adelante y poder superar esa situación. No, gracias, Electra. Realmente es importante tu compartir acerca de la experiencia, pero bueno, pues ahora también yo creo que es conveniente que nos compartas cómo fue que superaste esa dependencia farmacológica a los opiáceos, porque esa información es muy relevante. Pues muchas gracias, Eros. Yo tengo un santuario de organismos psicoactivos, en el cual tenemos un banco genético de decenas de plantas, hongos y animales que tienen propiedades terapéuticas, ¿no? Y que tienen propiedades neurotrópicas y que tienen propiedades que, digamos, pueden ayudar a las adicciones, muchas de ellas, ¿no? Como la iboga. Y también dentro de estas plantas que mantengo desde hace muchos años, pues también se encuentra el kratom, ¿no? Y yo llevo haciendo esto de mantener en cautiverio a estas especies con un fin de ecológico, ¿no? Más que de consumo, con un fin de poder recuperar estas especies en un futuro. Entonces, yo tenía ya el conocimiento previo de que existía una planta en Indoasia que tenía propiedades opiáceas, pero siendo esta el más leve de todos los alcaloides que van a los receptores endorfínicos, o sea, que es a donde van todos los opioides y los opiáceos, ¿no? Yo ya tenía conocimiento que en algunos lugares del mundo habían utilizado esta planta como una sustancia de salida. Pero esto lamentablemente lo sabía porque me clavé leyendo, a mí me encanta leer, ¿no? Y lamentablemente yo encontré esto clavándome mucho, ¿no? O sea, esto no es algo que se encuentra superficialmente en lo absoluto. Y lo que se encuentra superficial o es satanizante o es inadecuado, o sea, encontramos recomendaciones inadecuadas al respecto, ¿no? Entonces, afortunadamente, pude recordar que podía conseguirse esta planta en una smoke shop de México, y ojo, esa smoke shop yo la conozco, es una tienda donde venden bongs y pipas, lo mismo, porque me he inmersionado mucho en ese mundo, he ido muy profundo. Entonces, sí estuvo difícil, tanto informacionalmente que me llegara esta información del kratom, de este árbol indoasiático, ¿no? De pantanos tailandeses, tanto fue muy complicada que me llegara una manera de cómo poder comprarlo, ¿no? Afortunadamente, se conjugaron las dos situaciones para que yo, por un precio bastante alto, mucho más caro que la cannabis, y afortunadamente yo teniendo el privilegio económico de poder financiarlo, compré Kratom, ¿no? Esta hoja molida es harina de la hoja de este árbol que en Tailandia hacen madera con él. Y yo llego a él después de intentar 3 veces dejar los opiáceos y después de 3 ocasiones fallidas, porque de verdad no aguantas la abstinencia. O sea, de aparte, tienes que ir a la escuela, ¿no? Tienes que trabajar. O sea, no te puedes dar el lujo de vivir la abstinencia. Entonces, pues en desesperación, lo tomo durante mi abstinencia, durante un momento en que de verdad los, las manos se te engarrotan las manos, o sea, es algo muy fuerte, muy duro, la verdad. Un engarrotamiento muy feo. Tomé unas cucharadas de harina verde en agua
Lo revolví y me lo tomé como si se tratara de un shot. Y, ¿qué te digo? 30 minutos. Te lo juro que después de 8 meses aproximadamente de consumo crónico y problemático de opiáceos, en los cuales dejé la escuela, en los cuales dejé de cooperar con mi familia y dejé de acercarme a mis padres, en los cuales abandoné mi higiene personal completamente. Por primera vez me sentí sobria durante esos 8 meses. ¿Cómo lo sentiste tú, Eros? Eh, pues mira, es bien interesante. Cabe mencionar que o sea, entiendo que esto no es un estimulante, pero yo soy muy susceptible a los estimulantes. Yo no puedo tomar café. O sea, la cafeína me causa taquicardia y malestares. O sea, ya lo he intentado muchas veces y llevo años o décadas ya de plano sin intentar, ¿no? Entonces decidí probar el Kratom una noche que estaba con Electra y fue bien interesante porque a mí me sentí eufórico en un sentido no descontrolado, sino que estábamos platicando de manera coherente y nos amanecimos platicando bien, o sea, bien tranquilos. No hay no hubo ningún efecto que pudiera considerar en mí que haya sido algo descontrolado, algo desorganizado o algo así, sino que nos lo pasamos platicando muy a gusto y hay ciertas sensaciones placenteras. Yo, por ejemplo, lo que puedo decir y lo que le decía a Electra, siento como en las manos, como ese cosquilleo, como cuando se te duermen las extremidades, pero agradable, o sea, no desagradable. Y como energía que te va recorriendo, yo lo sentí en las manos, ¿eh? Eso es un efecto aislado, pero lo más interesante fue esa senda. Yo estaba muy cansado por el trabajo de toda la semana y se me fue ese cansancio y me quedé platicando súper a gusto con Electra. Cuando me di cuenta estaba amaneciendo. Yo podía haber seguido, pero a mí me dio pena más bien ya con sus papás y eso que no estábamos haciendo otra cosa, ni estábamos bebiendo, ni nada, solamente estábamos platicando por las dosis de Kratom que habíamos consumido en la noche temprano, pues yo sé que como a las 9, 10 de la noche, entonces me pareció muy interesante, además del potencial del cual ya nos habló Electra, ¿no? Entonces es interesante y como una alternativa, pues farmacológica para que se pueda explorar, no solamente para dependencias a opiáceos, sino debe tener algunas otras propiedades no exploradas que en la vida cotidiana de los psiconautas que buscan experiencias nuevas, pueda tener algo ahí interesante que puedan probar. ¿No quisiste más al otro día? ¿No te quedaste No, enganchado con no, para nada, en absoluto. Al otro día me sentí súper bien. Este, de hecho, no, desde ahí no lo he vuelto a tomar y he estado en lugares donde me han ofrecido. Entonces, no, para nada. A mí me parecería también que sería una exageración, al igual que con el fentanilo, decir que te enganchas desde la primera vez al kratom. Claro, estamos diferenciando entre cuando es una estrategia de salida del consumo de estos opiáceos. Bueno, pues es distinto, porque ya es de manera de tratamiento, ¿no? Aunque no exista una terapéutica en particular, pero pues es una medida desesperada para automedicarse con fines de, de querer salir de esta espiral, como lo menciona Electra. Pero no, para nada, no tuve absolutamente ningún malestar. Esa es mi experiencia. Hay que mencionar que hay personas que sí tienen malestares como náusea, el efecto contrario que yo tuve, que es como de somnolencia. Yo no, pero bueno, pues eso, siempre hay que hablar de todos los potenciales efectos y yo, en mi experiencia, para mí fue maravilloso.
Pues a mí lo que me gusta mucho es que sea justo la hoja deshidratada y molida, como puede ser la hoja de la coca, que tiene muchísimas propiedades nutricionales, pero no sabes tú, ¿verdad, Electra, que se haya estudiado No lo he estudiado. nutricionalmente qué tiene el cráton? No, bueno, no, está muy poco estudiado, así en general, muy poco, muy poco. O sea, apenas se saben como sus alcaloides principales, pero o sea, tiene como 30 más que no se han descrito y así cosas así de que sí se ha estudiado muy poquito. Muchos le llaman un potencial neuromodulador del sistema de endorfinas, un restaurador, de alguna manera, por así decirlo, del sistema opiáceo del cerebro humano, porque realmente yo volví a la normalidad, me sentí en sobriedad y a diferencia de la metadona, que algunos le dicen que tal vez dejas los opiáceos, pero sigues con un fármaco que inhibe la personalidad potencialmente, el kratom lo contrario. El kratom tiene un efecto aparte, inhibidor no selectivo de la recaptación de la serotonina. O sea, en pocas palabras, tiene otro efecto farmacológico más que es parecido a antidepresivos legales sintéticos que acumula tu serotonina. Entonces, eso te acompaña durante su efecto. Entonces, acaba siendo una potencial droga de salida y al menos yo, al sentir su efecto y al volver a la normalidad y en mi personalidad otra vez, es algo inédito. Yo hay personas que no me la creen, pero yo dejé los opiáceos de un día al otro. Sí, o sea, de verdad, yo dejé los opiáceos de un día al otro, ¿no? Y dejé este consumo crónico de tramadol y de oxicodona y de hidrocodona de un día al otro, ¿no? Y fue que con el kratom, que realmente yo pude no sentir esta abstinencia, me acompañó el efecto serotoninérgico antidepresivo, ¿no? Porque de verdad que es un gran acompañante ese otro efecto dual que tiene, ¿no? Lo que a mí me parece que lo hace una potencial droga de salida específicamente para los opiáceos. Y de verdad que pude recuperar mi vida, pude volver, pude volver a la escuela, pude volver a ayudarle a mis padres y a cooperar con ellos y sobre todo ayudarles en su enfermedad, en la enfermedad de mi madre, ¿no? Que en ese momento, o sea, me necesitaba mi madre más que nunca y mi familia. Y de verdad que afortunadamente pude reincorporarme a esa línea de red de apoyo que le debo a mi familia y también pude reincorporarme al seguir a cabo muchos proyectos, ¿no? Que dejé estancados. Casi muere mi proyecto del santuario, mis plantas, mis animales, los abandoné, casi pierdo todo lo que había construido y afortunadamente pude reincorporar todos estos proyectos, pude también acceder a que esta no fuera la única terapia, sino, o sea, que pude abrirme la oportunidad a seguir haciendo trabajo personal y afortunadamente yo puedo decir que el Kratom me salvó de una espiral muy fuerte en la que yo estaba de que de verdad ya no podía salir. O sea, aunque quería, ya no podía salir, ya, de verdad, que o era de verdad faltar a las responsabilidades un mes entero, 15 días, pero es que eso es muy complicado en estas modernidades, ¿no? Entonces, Electra, perdón que te interrumpa, ¿y sigues sí, utilizando cráton ahora? sí, sigo utilizando Kratom, pero definitivamente, me parece que mi sistema endorfínico sigue descompensado, pero cada vez siento menos feo el dejarlo. Y ha sido progresivo. O sea, ahorita lo dejo y me parece a mí peor la abstinencia a la marihuana que la que siento al kratom, ¿no? Este, pero aún así me parece que las personas que toman kratom y que la usan como droga de salida
deben dejarla cuando se sientan listas, mientras no haya un acompañamiento terapéutico y mientras no haya hoy en día un doctora especialista en kratom, me parece que la emergencia de fentanilo tal vez no exista, pero sí de opiáceos. Entonces, sí me parece que es importante pues visibilizar este tipo de sustancias como lo es el kratom, y dejar esta sustancia cuando la abstinencia te permita, ¿no? Y yo he visto casos, yo le he compartido kratom a muchas personas adictas, doctores, médicos cirujanos súper ya adictos de muchos años a la morfina, y los he visto igual que yo salir de un día al otro, ¿no? Por ejemplo, esta persona lo usó un año, casi un año más desde que lo probó y salió, ¿no? Yo realmente llevo unos 2 años y medio desde que los dejé, ¿no? Y espero pues pronto sentirme lista para poder dejar el Kratom, pero eso sí es definitivo, ¿no? O sea, en la línea de consumo de Kratom, pues sí se visibiliza el llevar a cabo esta escalinata de una abstinencia cada vez menos fuerte, ¿no? Pues sí, a mí me parece que totalmente el nombre de droga de salida le queda al Kratom, a esta plantita, a este arbolito indoasiático. Muchas gracias. Pues ahora sí ya estamos en la recta final. Y le voy a pedir a Eros que recapitulemos los puntos clave del día de hoy. ¿Con qué te quedas, Eros? Bueno, pues ha sido muy interesante el capítulo, que es una continuación. Pues me queda con puntos como que desde la CONASAMA están haciendo investigación y recopilación de datos para poder emitir información acerca de esto que está sucediendo, si podemos extrapolar lo que sucede en Estados Unidos y Canadá a México, si en México realmente tenemos alguna emergencia con respecto al fentanilo. Pues sería interesante que, ya que la organización está enterada y del uso de análisis de reactivos, de análisis de sustancias o la necesidad de análisis de sustancias, que pudieran desarrollar estrategias para que sea accesible a todo público. Y bueno, eso por un lado. Por el otro, creo que no podemos negar el alto potencial de dependencia que pueden estar generando los opiáceos, pero en general los opiáceos. Aquí nos ha hablado Electra acerca de su experiencia y curiosamente nos dice, bueno, sí probé el fentanilo un par de veces, pero ese no fue realmente su problema. Seguramente la dificultad de conseguir, también nos ha hablado de los costos. Y hay una innovación aquí en este discurso que usualmente no se ha manejado en los datos, que es el potencial conflictivo del consumo de tramadol, que es un medicamento de venta libre, que es un opiáceo, sí, un opiáceo sintético, y es de venta libre, curiosamente. Entonces, eso es muy interesante y llama la atención y da una nueva línea de investigación para todas las organizaciones que estén interesadas en el consumo de sustancias. Bueno, y por supuesto también queremos escuchar los mensajes finales de nuestras invitadas, si tienen algún llamado a la acción, algún consejo o alguna reflexión que deseen compartir para este cierre. Pues yo quisiera hacer un llamado a que se visibilice el Kratom entre los usuarios de tramadol y que se disponga como un faro de esperanza ante una falta de recursos terapéuticos adecuados para las juventudes y para todo tipo de personas que tengan un uso problemático del opiáceo que sea. No dejemos que el tramadol sea el chivo expiatorio de los opiáceos y con los demás opiáceos, por así decirlo, se salgan con la suya, o más bien
pues el sistema se sale con la suya. Creo que hay que visibilizar que es todos los opiáceos. Creo que es muy importante apuntar al opiáceo más barato. Aquí en México es el tramadol. El tramadol es esta receta en todo el mundo, menos en dos países, México e India, que es donde se produce principalmente. Entonces, visibilicemos el consumo problemático del tramadol como una emergencia mucho más plausible que la emergencia del fentanilo. Gracias. Gracias. Y maestra Almadelia, para cerrar con broche de oro, ¿qué nos comenta usted? Claro. Pues bueno, en primer lugar, resaltar un poco lo que mencionaba Eros acerca de lo que nos encontramos realizando para poder mejorar el monitoreo del consumo de sustancias entre la población, como las encuestas, los registros de demanda de tratamiento y otra serie de indicadores que realizamos desde el observatorio. Y bueno, en segundo lugar, pues como una a manera de reflexión en relación con esto que se mencionaba, por ejemplo, del tramadol y de otros opioides. En realidad, bueno, nosotros hablamos de opioides y se habla en general de estas sustancias, ¿no? Claro que el fentanilo, pues, es una sustancia que ha, digamos, repuntado como una droga emergente, es decir, una sustancia que se ha visto que ha despuntado en su consumo en algunas regiones del mundo, como ha sido el caso de Estados Unidos o Canadá. En México, como les comentaba, pues hay registros de consumo de estas sustancias que es considerablemente menor a lo que se observa en Estados Unidos y Canadá. Y lo hemos encontrado focalizado sobre todo en las regiones del norte, hablando específicamente de nuestros registros de demanda de tratamiento, ¿no? Eso no quiere decir que los demás opioides que son distintos al fentanilo no representen un riesgo, ¿no? Ahora hay que tener presente que, por ejemplo, el tramadol es un medicamento que se utiliza generalmente para el manejo del dolor y entonces, bueno, tiene sus bondades también terapéuticas en ese sentido, que muchas veces se empieza a utilizar como una droga de abuso. Bueno, eso ya también es distinto, pero bueno, es un medicamento del cual también sabemos que hay sustancias de uso médico que también se abusa de ellas y bueno, ahí hay un riesgo, ¿no? En relación con lo que se mencionaba sobre el kratom, simplemente decir que, bueno, el kratom está clasificado actualmente, digamos, de manera general como una nueva sustancia psicoactiva, es decir, una sustancia que antes no se utilizaba con fines de abuso, o sea, es decir, ha existido siempre, pero se empieza a definir como una nueva sustancia psicoactiva, que nuevas sustancias psicoactivas nos referimos a un grupo heterogéneo de sustancias con efectos diversos donde se encuentra el kratom y otros, ¿no? Y bueno, efectivamente tiene efectos, la investigación en relación con el kratom es poca, ¿no? Todavía organismos internacionales señalan la necesidad de profundizar en el estudio basado en las neurociencias y otros del kratom. Y bueno, a dosis bajas sí se habla que tiene efectos estimulantes y a dosis que se van incrementando tiene efectos similares a precisamente a los opioides, y eso va en relación con la dosis y sus efectos, ¿no? Y bueno, decir que también pues el consumo de sustancias se da en un continuo, que va desde la experimentación hasta la posible dependencia o un trastorno relacionado por el uso de sustancias. Y bueno, ese continuo no depende necesariamente o no cambia de una sustancia a otra, ¿no? En realidad, si hablamos del alcohol, el tabaco, la marihuana u otros, efectivamente se inicia desde la experimentación y si el individuo pues va avanzando en el consumo, sí puede llegar a desarrollar un trastorno por el consumo de sustancias. ¿De qué depende? Pues sí, efectivamente del potencial adictivo de cada sustancia, de las vías de administración, ¿no? De toda esta serie de factores individuales como el contexto de vida de la persona y cómo se va dando el consumo dentro de ese contexto. Entonces es multifactorial y multideterminado, pero simplemente pues decir que efectivamente se da en un continuo que va de la experimentación hacia allá un consumo pues más severo, ¿no? Entonces, bueno, eso a manera de reflexión de mi parte. Excelente, muchas gracias.
pues hemos aprendido mucho acerca del fentanilo desde diferentes perspectivas. Y no se pierdan este próximo episodio, ya que en vivo realizaremos pruebas a distintas sustancias con reactivos que detectan fentanilo. Entonces, bueno, pues es bien importante porque vamos a poder evaluar y discutir la efectividad de estas pruebas. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje de investigación y nos vemos en la próxima. Discrepo es una iniciativa de investigación ciudadana. Apóyanos con la difusión de este episodio o con tus donativos. Búscanos en surfquest.net. Si quieres discrepar de algo, escríbenos por Instagram, @surfquest2024 o @carinamalpica33. Discrepo es una producción de SurfQuest y Tulio FM, distribuido por Conexión Dispersa.